El estallido de un disparo hizo eco a través las polvorientas calles de Ordway, Colorado, mientras Sophia Winters corría a toda velocidad por su vida, su aliento viniendo en jadeos entrecortados y su cabello dorado fluyendo detrás de ella como una bandera en el viento. El año era 1879, y en ese momento, mientras la bala le desgarraba la espalda, el tiempo pareció ralentizarse a paso de tortuga. Sofía sintió el dolor abrasador florecer entre sus omóplatos, un atizador caliente de agonía que le robó el aliento. Sus piernas fallaron y supo que estaba cayendo, desplomándose hacia la tierra dura y compacta. Pero en lugar del suelo cruel, cayó en brazos fuertes que la atraparon con sorprendente suavidad. «Te tengo, señorita», dijo una voz profunda, espesa de preocupación. «Quédate conmigo ahora». A través de la niebla de dolor, Sofía miró hacia el rostro de un extraño, un apuesto vaquero con intensos ojos verdes y una mandíbula determinada. Su sombrero se había caído hacia atrás, revelando cabello oscuro tocado por el sol, y mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse de ella, el último pensamiento de Sofía fue que nunca había visto a nadie mirarla con tanta feroz protección. Thomas Summers solo llevaba 2 días en Ordway cuando presenció el tiroteo. Había estado atando su caballo fuera de la tienda general, cuando escuchó la conmoción, el grito asustado de una mujer seguido por el inconfundible sonido de un arma siendo amartillada. Sin pensarlo, había corrido a toda velocidad hacia el ruido, doblando la esquina justo a tiempo para ver a una mujer rubia corriendo por su vida y un hombre en un abrigo oscuro levantando su pistola. Thomas había gritado una advertencia, pero fue demasiado tarde. El arma había disparado y la mujer se había sacudido hacia adelante, herida. Puro instinto había impulsado a Thomas hacia adelante y la había atrapado justo antes de que golpeara el suelo, acunándola contra su pecho mientras su sangre empapaba su camisa. «¡Ayuda!», rugió Thomas, mirando a su alrededor salvajemente. «Esta mujer ha sido disparada. Necesito un médico». La gente comenzó a emerger de las puertas, cautelosamente al principio, luego con creciente urgencia al ver a la mujer herida en los brazos del vaquero. Thomas escaneó los rostros, desesperado por encontrar a alguien que pudiera ayudar. «La casa del Doc Patterson está calle abajo», llamó un hombre anciano, señalando hacia un edificio encalado con un pequeño letrero. «Segunda casa pasado el barbero». Thomas no esperó más instrucciones. Levantando a Sofía completamente en sus brazos, corrió hacia la casa del médico, cada paso sacudiendo su cuerpo herido y dejando un rastro de gotas de sangre en el polvo. Detrás de él podía escuchar gritos mientras los habitantes del pueblo perseguían al tirador, pero la única preocupación de Thomas era la mujer pálida en sus brazos, su respiración haciéndose más superficial con cada segundo que pasaba. «No te mueras en mí», murmuró, sus botas golpeando el camino de tierra. «Quédate conmigo, ¿oyes? No te atrapé solo para perderte ahora». El doctor Patterson era un hombre de unos 60 años con gafas y una barba gris bien recortada. Echó un vistazo a la pareja empapada en sangre en su puerta y los hizo pasar, sus manos experimentadas ya buscando a Sofía mientras Thomas la llevaba a través de la puerta. «Póngala en la mesa», ordenó el doctor, señalando una mesa de examen de madera en el centro de su sala principal. «Boca abajo, cuéntame qué pasó mientras le corto el vestido». Thomas puso a Sofía suavemente sobre la mesa, acomodándola para que la herida fuera accesible. Ella estaba huyendo de alguien. Un hombre con un abrigo oscuro le disparó por la espalda. No vi su cara claramente. El doctor trabajó rápidamente, usando tijeras para cortar el vestido y el corsé de Sofía, exponiendo la herida furiosa que bombeaba sangre con cada uno de sus latidos.
La bala todavía está ahí. Necesitarás ayudarme a sujetarla mientras la extraigo. Ella está inconsciente ahora, pero el dolor podría despertarla. Thomas asintió con gravedad, posicionándose a la altura de la cabeza y los hombros de Sofía, listo para mantenerla quieta. Mientras el doctor sondeaba la herida con forceps, los ojos de Sofía se abrieron de golpe y gritó un sonido de pura agonía que Thomas sintió en sus propios huesos. Calma ahora, la tranquilizó, sujetándola firmemente, pero con suavidad. El doctor te está ayudando. Has sido disparada, pero vas a estar bien. Los ojos salvajes de Sofía encontraron los suyos, llenos de dolor y confusión. ¿Quién? Se las arregló para jadear antes de que otra ola de dolor la abrumara. Mi nombre es Thomas Somers, dijo, tratando de mantenerla enfocada en su rostro en lugar de lo que el doctor estaba haciendo. Y no dejaré que nada más te pase. Eso es una promesa. Sus dedos se aferraron a su brazo con sorprendente fuerza. Sofía, susurró. Sofía Winters. Luego sus ojos se giraron hacia atrás y ella perdió la conciencia de nuevo, misericordiosamente. La tengo, anunció el doctor Patterson, levantando una bala ensangrentada. La herida no es tan profunda como temía. Le faltó la columna vertebral y los órganos principales por lo que puedo decir. Ha perdido sangre, pero con el cuidado adecuado, debería recuperarse. El alivio inundó a Thomas como agua fresca. No se había dado cuenta de lo involucrado que ya se había vuelto en la supervivencia de esta mujer. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesita un lugar seguro para recuperarse, dijo el doctor, ya limpiando y vendando la herida. Quien le disparó podría intentarlo de nuevo. ¿La conoces? Thomas negó con la cabeza. Nunca la había visto antes de hoy. Bueno, no puede quedarse aquí, dijo Patterson. La hermana de mi esposa llega mañana y no tenemos espacio. El hotel del pueblo no es lo suficientemente seguro si alguien la está buscando. Thomas no dudó. He alquilado una cabaña a las afueras del pueblo. Es pequeña, pero es privada. Ella puede recuperarse allí. El doctor levantó una ceja. Eso es muy generoso, ofrecer tu casa a una extraña. Alguien le disparó a plena luz del día, respondió Thomas, con la mandíbula tensa. Pretendo averiguar por qué y asegurarme de que no tengan una segunda oportunidad. Mientras el doctor Patterson terminaba de vendar la herida de Sofía, llegó el sheriff del pueblo, un hombre corpulento llamado Henry Miller, con un bigote sal y pimienta y ojos cansados. Oí que tuvimos un tiroteo, dijo, quitándose el sombrero al entrar. Señorita O'Kay, ella estará bien, respondió el doctor. Gracias a la rápida acción de este joven, el sheriff se volvió hacia Thomas. Usted vio lo que pasó. Thomas relató los eventos de nuevo, describiendo al tirador lo mejor que pudo, aunque en realidad había estado más enfocado en alcanzar a Sophie que en memorizar los rasgos del pistolero. Abrigo oscuro, complexión mediana, tal vez 35 o 40 años, terminó Thomas. Llevaba un sombrero calado. No reconocería su rostro, pero reconocería su andar. Cojeaba ligeramente de su pierna derecha. El sheriff asintió, tomando notas. ¿Y la joven? ¿Alguien sabe quién es? Dijo que su nombre era Sofía Winters antes de desmayarse de nuevo, respondió Thomas. Eso es todo lo que sé. Winters, el ceño del sheriff se frunció. No recuerdo a nadie con ese nombre en Ordway. Debe estar de paso. Guardó su libreta. Preguntaré por el pueblo, a ver si alguien sabe más sobre ella o el tirador. ¿Dónde se quedará durante su recuperación? Cuando Thomas explicó su oferta de la cabaña, el sheriff Miller le dio una mirada larga y evaluadora. ¿Siempre acoge a mujeres extrañas a las que les disparan, señor Somers? Solo los martes, respondió Thomas secamente. El resto de la semana los dejo donde caen.
El bigote del sheriff se movió. Cuídese. No sabemos quién es ella ni qué tipo de problemas la siguen. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. Enviaré al ayudante Clark a su cabaña mañana para tomar su declaración si es capaz. Después de que el sheriff se fue, Thomas y el doctor Patterson trasladaron cuidadosamente a la todavía inconsciente Sofía a una carreta. El doctor proporcionó vendas limpias, láudano para el dolor e instrucciones estrictas para su cuidado. Mantenga la herida limpia, cambie el apósito 2 veces al día, dijo Patterson. Si aparece fiebre o la herida muestra signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, secreción, tráigala de vuelta inmediatamente. De lo contrario, manténgala quieta y descansando durante al menos una semana. Thomas asintió, grabando las instrucciones en su memoria. ¿Cuánto tiempo estará inconsciente? Difícil de decir. El cuerpo tiene su propia sabiduría. Podrían ser horas, podría ser hasta la mañana. Lo importante es mantenerla cómoda y segura. El viaje a la cabaña de Thomas tomó menos de 30 minutos, pero para Thomas, sosteniendo a la mujer herida firme mientras la carreta saltaba sobre terreno irregular, se sintió mucho más largo. Cada sacudida hacía a Sofía gemir suavemente en su estado inconsciente, y cada sonido retorcía algo en el pecho de Thomas. La cabaña era modesta, solo una habitación principal con una chimenea de piedra, una pequeña área de cocina, una cama en la esquina y una mesa con 2 sillas. No era mucho, pero estaba limpia y segura, con cerraduras resistentes en la puerta y contraventanas en las ventanas. Thomas cuidadosamente acostó a Sofía en su cama, luego encendió el fuego para ahuyentar el frío de la noche. Al caer la oscuridad, se sentó en una silla junto a la cama, con su rifle Winchester sobre las rodillas, y vigiló a la misteriosa mujer, cuya vida se había entrelazado con la suya a través de un solo acto de violencia. Estudió su rostro a la luz parpadeante del fuego, los pómulos altos, la nariz recta, la boca generosa ahora tensa por el dolor incluso en la inconsciencia. Era hermosa, pero había algo más en su rostro, una fuerza, una determinación que se mostraba incluso ahora. ¿Quién era ella? ¿Por qué alguien había intentado matarla? ¿Y qué pasaría cuando despertara para encontrarse en la cabaña de un extraño a millas del pueblo? Thomas no sabía las respuestas, pero mientras se preparaba para su vigilia, hizo un voto silencioso de proteger a esta mujer hasta que estuviera lo suficientemente bien como para protegerse a sí misma, y tal vez, si ella se lo permitía, ayudarla a enfrentar cualquier peligro que hubiera traído esa bala a su espalda. La noche pasó lentamente. Thomas dormitó en la silla, despertándose con cada pequeño sonido. El crepitar del fuego, el ulular de un búho afuera, los suaves gemidos que ocasionalmente escapaban de los labios de Sofía. 2 veces revisó su vendaje, aliviado al encontrar que solo una pequeña cantidad de sangre fresca se había filtrado. Cerca del amanecer, Sofía finalmente se movió. Sus párpados se abrieron, la confusión nublando su mirada hasta que se posó en Thomas, quien se había movido para sentarse en el borde de la cama cuando notó que se despertaba. ¿Dónde? Susurró, su voz ronca. Mi cabaña a las afueras de Ordway, respondió Thomas suavemente. Soy Thomas Summers. ¿Recuerdas haber sido disparada? Sofía intentó moverse, luego jadeó mientras el dolor la atravesaba. Sí, logró decir. Te atrapé, Thomas asintió. El doctor Patterson retiró la bala. Dijo que te recuperarás con tiempo y descanso. Le ofreció una taza de agua, sosteniendo cuidadosamente su cabeza para que pudiera beber. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para decirme
¿Por qué alguien te estaba disparando? Sofía dio varios sorbos antes de responder. Es una larga historia, dijo, su voz ligeramente más fuerte, y no una bonita. Tengo tiempo, respondió Thomas, y he visto mi parte de lo feo. Sofía lo estudió por un largo momento como si sopesara sus opciones. Finalmente suspiró. Su nombre es Victor Holloway. Es un hombre rico de Denver que cree que he tomado algo que le pertenece. ¿Y lo hiciste? Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Sí, a mí misma. Ante la expresión perpleja de Thomas, ella continuó. Yo era su compañera, pagada para ser vista en su brazo, para entretener a sus socios de negocios, para calentar su cama. Habló con naturalidad, pero Thomas pudo ver la vergüenza detrás de sus ojos. Lo dejaste, dijo Thomas, la comprensión amaneciendo. Sofía asintió débilmente. Hace 3 meses, había ahorrado suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar nuevo, Víctor. Él no suelta las cosas fácilmente, especialmente las cosas que considera su propiedad. No eres propiedad, dijo Thomas con firmeza, la ira ardiendo hacia este hombre desconocido. Nadie lo es. Víctor no está de acuerdo, respondió Sofía. Me ha estado siguiendo. Pensé que lo había perdido cuando llegué a Ordway. Cerró los ojos brevemente. Me equivoqué. Thomas absorbió esta información, su mandíbula apretándose. El sheriff está investigando el tiroteo. ¿Puedo ir a él, contarles sobre este Holloway? No. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe e intentó sentarse, solo para caer de nuevo con un grito de dolor. Víctor tiene conexiones en todas partes. Jueces, la ley. El dinero compra todo tipo de amigos. Si sabe que he sobrevivido, si cree que le he contado a alguien sobre él. Thomas suavemente presionó su hombro contra la almohada. Calma ahora, romperás tus puntos. Consideró sus palabras. Muy bien. No hay sheriff por ahora, pero necesitas tiempo para curar y yo necesito saber a qué nos enfrentamos. ¿Está Holloway todavía en la ciudad? ¿Seguirá buscándote? ¿Asumirá que estoy muerta o cerca de ello? Sofía dijo después de un momento de reflexión. Pero es minucioso. Podría quedarse 1 o 2 días para confirmar. Entonces nos mantendremos ocultos, decidió Thomas. Nadie sabe que estás aquí excepto el doctor y el sheriff, y ninguno me pareció un hombre que te vendería. Sofía miró alrededor de la cabaña, realmente viéndola por primera vez. Esta es tu casa, dijo suavemente. He traído peligro a tu puerta. Debería irme tan pronto como sea capaz. Thomas negó con la cabeza firmemente. Te quedarás hasta que te hayas curado. Después de eso. Bueno, lo resolveremos entonces. Se puso de pie. Deberías descansar más. Nos prepararé el desayuno cuando te despiertes de nuevo. Sofía le tomó la mano mientras se daba la vuelta, su tacto sorprendentemente cálido, a pesar de su calvario. ¿Por qué me estás ayudando? No me conoces. Podría estar mintiendo sobre todo. Thomas miró sus manos unidas. Luego encontró su mirada fijamente. Podría ser. Estuvo de acuerdo. Pero mi padre me enseñó a juzgar a la gente por sus acciones, no por sus palabras. Y ahora mismo, lo que veo es una mujer que ha sido herida y perseguida, que merece una oportunidad de curarse en paz. Suavemente le retiró la mano. Descansa ahora, señorita Winters. Estás a salvo aquí. Mientras Thomas se alejaba para avivar el fuego, no vio las lágrimas que brotaron en los ojos de Sofía o la forma en que lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro antes de que el agotamiento la reclamara una vez más. Durante los siguientes 3 días, la fuerza de Sofía regresó gradualmente. La herida en su espalda permaneció dolorosa, pero la fiebre de la que el doctor Patterson había advertido nunca se materializó, y los bordes de la lesión,
comenzaron a unirse limpiamente. Thomas demostró ser un cuidador atento, cambiando sus vendajes con manos cuidadosas, preparando comidas sencillas pero nutritivas, y ayudándola a moverse de la cama a una silla junto al fuego cuando se inquietaba por estar acostada. Durante esos días, hablaron. Al principio, sus conversaciones fueron cautelosas, cada uno revelando solo detalles superficiales de sus vidas. Pero a medida que la confianza de Sofía en Thomas crecía, también lo hizo su disposición a compartir su historia. No siempre fui. Ella dudó, buscando palabras mientras se sentaban junto al fuego la tarde del tercer día. Una compañera, Thomas, proveyó suavemente. Sofía asintió, sus dedos trazando ociosamente patrones en la colcha que cubría su regazo. Mi padre tenía un pequeño rancho cerca de pueblo. Nada grandioso, pero era suficiente para nosotros, yo, papá y mi hermano menor, James. Mamá murió cuando yo tenía 12 años. Miró las llamas, los recuerdos jugando en su rostro. Cuando yo tenía 19 años, un mal invierno mató a la mayoría de nuestro ganado. Papá pidió un préstamo para reconstruir el rebaño. Thomas no la interrumpió, sintiendo que ella necesitaba contar esta historia a su manera. El banco ejecutó la hipoteca al año siguiente. Papá no pudo hacer los pagos. La noche que perdimos el rancho, su voz se quebró, se quitó la vida, nos dejó a James y a mí sin nada más que deudas. La mano de Thomas encontró la suya, ofreciendo apoyo silencioso. James solo tenía 16 años. Intenté encontrar trabajo honesto, pero no había mucho para una mujer sin marido y sin habilidades más allá de la ganadería. Entonces conocí a Victor. Su voz se endureció ligeramente. Él ofreció una solución: ropa fina, un lugar para vivir, dinero para enviar a James a la escuela en el este. Todo lo que tenía que hacer era... Ella dejó la frase sin terminar. «Estabas protegiendo a tu hermano», dijo Thomas sin juicio en su voz. Me dije eso, Sofía asintió. Y por un tiempo no fue tan malo. Victor era generoso a su manera, pero con el tiempo se volvió controlador, posesivo. Si hablaba con otro hombre, incluso un tendero, habría consecuencias. Ella inconscientemente tocó un lugar cerca de su clavícula y Thomas sospechó que había una cicatriz allí, escondida por su ropa. «¿Cómo te escapaste?», preguntó. «Con cuidado», dijo Sofía con una sonrisa sombría. «Ahorré lo que pude, poco a poco». James terminó la escuela y encontró trabajo como empleado en Boston, por lo que ya no necesitaba mi apoyo. Cuando Victor fue a Chicago por negocios durante 2 semanas, aproveché mi oportunidad. Sus ojos se encontraron con los de Thomas. He estado corriendo desde entonces. 3 meses siempre mirando por encima del hombro. «¿Y ahora?», preguntó Thomas en voz baja. «Ahora no lo sé», admitió Sofía. «Había planeado seguir moviéndome hacia el oeste, tal vez hasta California, empezar de nuevo donde nadie me conoce». Miró alrededor de la cabaña, pero nunca esperé esto, alguien ayudándome sin querer nada a cambio. Thomas guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Luego preguntó: «¿Qué harías si no estuvieras huyendo, si pudieras elegir cualquier vida?». La pregunta pareció sorprender a Sofía. Lo miró pensativamente antes de responder. «Querría un pequeño lugar propio, nada elegante, tal vez un jardín. Me gustaría volver a trabajar con mis manos, cultivando cosas, haciendo cosas». Una sonrisa nostálgica tocó sus labios. «Extraño la simplicidad de esa vida». Thomas asintió, comprensión en sus ojos. «Eso no es tan diferente de lo que yo quiero». «¿Y cuál es tu historia, Thomas Summers?», preguntó Sofía, desviando la conversación de sí misma. «¿Por qué estás en una cabaña a las afueras de Ordway, Colorado, acogiendo a extraños heridos?».
Thomas se recostó en su silla, estirando sus largas piernas hacia el fuego. No hay gran tragedia como la tuya, dijo. Crecí en Texas. Trabajé con ganado la mayor parte de mi vida. Cabalgaba con algunas cuadrillas, ahorré mis salarios. El año pasado decidí que quería tierra propia, en algún lugar con buena agua y pasto. He estado viajando, buscando el lugar adecuado. ¿Es Ordway el lugar adecuado?, preguntó Sofía. Thomas se encogió de hombros. Podría ser. Hay un pequeño terreno en venta a unas 10 millas al norte de aquí, 160 acres, con un arroyo que lo atraviesa. El precio es justo. Estaba planeando revisarlo esta semana antes de... Él hizo un gesto hacia Sofía con una pequeña sonrisa. Antes de que complicara tu vida, ella terminó por él. Lo siento por eso. No lo estés, Thomas respondió simplemente. Algunas complicaciones valen la pena. Sus ojos se encontraron a través del pequeño espacio entre ellos, y algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento quizás de espíritus afines. Dos personas buscando paz, un lugar al que pertenecer, una vida construida bajo sus propios términos. El momento se rompió por el sonido de cascos acercándose a la cabaña. Inmediatamente Thomas se puso de pie, buscando su rifle. «Quédate aquí», le dijo a Sofía, moviéndose rápidamente hacia la ventana. Mirando a través de una pequeña abertura en las contraventanas, se relajó un poco. «Es solo el ayudante que mencionó el sheriff. Ha venido a tomar tu declaración, supongo». El rostro de Sofía se había puesto pálido. «¿Qué debería decirle?» «Eso depende», dijo Thomas, dejando su rifle a un lado pero manteniéndolo al alcance. «¿Confías en que la ley te ayudará?» Sofía dudó, luego negó con la cabeza. «Víctor tiene demasiada influencia. Si se entera de que estoy viva y hablando...» Thomas asintió con comprensión. «Entonces lo mantendremos simple. Fuiste atacada por un extraño. No le viste la cara claramente. No tienes idea de por qué alguien querría hacerte daño». Un golpe sonó en la puerta. Thomas esperó hasta que Sofía se hubo compuesto, sentada más recta y arreglando la colcha para cubrir su camisón. Una de las camisas de Thomas, en realidad, que era todo lo que tenían después de cortar su vestido empapado en sangre. El ayudante Clark era joven, quizás 25 años, con un rostro serio y un hábito nervioso de ajustarse la insignia. Se quitó el sombrero cuando Thomas presentó a Sofía y habló con deferencia suave mientras le preguntaba sobre el tiroteo. Sofía interpretó su papel perfectamente, describiendo el ataque con suficiente detalle para ser creíble mientras afirmaba no tener conocimiento de la identidad o el motivo de su agresor. Se presentó como una viuda que viajaba para unirse a parientes en California, una víctima inocente de violencia aleatoria. El ayudante pareció aceptar su historia, aunque Thomas notó que sus ojos se detenían en la fina calidad del cabello de Sofía, peinado, el único objeto de valor que había logrado conservar consigo, metido en su cabello el día del tiroteo. «El sheriff dice que el hombre que le disparó ha abandonado el pueblo», les informó Clark mientras se preparaba para irse. Salió del hotel la mañana después del tiroteo. Según el empleado, cabalgó hacia el oeste. Thomas y Sofía intercambiaron una rápida mirada. Si Holloway se había ido, probablemente significaba que creía que Sofía estaba muerta, lo que les daba un respiro temporal, al menos. «Gracias, ayudante», dijo Sofía con una sonrisa convincente. «Es un alivio saber que se ha ido». Después de que Clark se fue, Thomas salió para asegurarse de que el ayudante se había ido de verdad. Luego regresó para encontrar a Sofía intentando ponerse de pie sola, agarrándose al respaldo de su silla para apoyarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, corriendo a su lado. «Probando mi fuerza»,
respondió ella entre dientes apretados. Si Holloway piensa que estoy muerta, esta es mi oportunidad de huir lejos antes de que se entere de lo contrario. Thomas frunció el ceño, pasándole un brazo por la cintura para estabilizarla. No estás ni cerca de estar lista para viajar. El doctor dijo al menos una semana de descanso completo, y solo han pasado 3 días. Sofía lo miró, la frustración evidente en sus ojos. Cada día que me quedo te pone en más peligro. Si Holloway de alguna manera descubre que estoy viva, si me rastrea hasta aquí, entonces yo me encargaré de él, dijo Thomas con firmeza. La guió de vuelta a la cama a pesar de sus protestas. Sofía, escúchame. Apenas puedes mantenerte en pie. Nunca sobrevivirías un largo viaje en tu condición. He sobrevivido a cosas peores, argumentó, pero se permitió ser acomodada en la cama. No lo dudo, Thomas respondió, su voz suavizándose. Pero esta vez no tienes que hacerlo. Permítete curarte adecuadamente. Ya resolveremos el resto cuando llegue el momento. Sofía estudió su rostro por un largo momento. ¿Por qué te importa tanto? Podrías haberme entregado al doctor y listo. Thomas se sentó a su lado en el borde de la cama, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando te vi ser disparada, cuando te atrapé. Algo cambió. No puedo explicarlo correctamente. Se frotó la nuca, incómodo con expresar tales sentimientos, pero decidido a ser honesto. Me sentí responsable de ti, sí, pero es más que eso, me siento conectado a ti, de alguna manera. La expresión de Sofía se suavizó. Yo también lo siento, admitió en voz baja, pero esa es una razón más para que me vaya. La gente que se acerca a mí tiende a salir lastimada. Puedo cuidarme solo, Thomas le aseguró. Y ahora mismo mi prioridad es asegurarme de que te cures correctamente. Se puso de pie, su tono volviéndose más práctico. Ahora necesito ir al pueblo por provisiones. ¿Me prometes que te quedarás quieta y descansarás mientras yo no estoy? Sofía suspiró, luego asintió a regañadientes. Lo prometo, pero Thomas, ella le tomó la mano, sus dedos cálidos contra su piel. Ten cuidado en el pueblo. Holloway podría haber dejado hombres atrás o pagado por información. Mantendré mis ojos abiertos, prometió él. Cierra la puerta con llave detrás de mí y mi rifle está cargado si lo necesitas. Mientras Thomas cabalgaba hacia Ordway, sus pensamientos permanecían con la mujer en su cabaña. En solo unos días, Sophia Winters había llegado a ocupar un lugar significativo en su mente, y si era honesto consigo mismo, también en su corazón. Había algo en ella, su resistencia, su fuerza tranquila, la vulnerabilidad que tan duramente intentaba esconder, que lo atraía de una manera que nunca antes había experimentado. El hecho de que estuviera huyendo de un hombre peligroso solo fortaleció su determinación de protegerla. Thomas nunca se había considerado particularmente heroico, pero la idea de Sofía enfrentando sola a Victor Holloway le hacía hervir la sangre. En el pueblo, Thomas mantuvo una actitud casual mientras permanecía vigilante. Compró comida, municiones y un vestido confeccionado en la tienda general que esperaba le sirviera a Sofía. La esposa del tendero le ayudó a seleccionarlo, levantando una ceja ante un hombre soltero, comprando ropa de mujer, pero absteniéndose de comentar cuando Thomas mencionó que era para una pariente herida que se recuperaba en su cabaña. En el salón, Thomas bebió una sola cerveza mientras escuchaba los chismes locales. El tiroteo seguía siendo tema de conversación, pero los detalles ya se habían vuelto confusos en el recuento. Algunos afirmaban que la mujer había muerto, otros que había sido llevada por el misterioso vaquero que la había atrapado. Nadie mencionó el nombre Holloway o parecía particularmente interesado en encontrar al tirador ahora que se había ido del pueblo.
Thomas estaba a punto de irse cuando escuchó una conversación entre el camarero y un hombre bien vestido que no reconocía. Preguntando por una mujer rubia, decía el extraño, deslizando una moneda por la barra. Bonita, veintitantos, podría haber estado usando el nombre Winters. Thomas se tensó, pero mantuvo la espalda hacia la pareja, fingiendo concentrarse en su cerveza. La única mujer rubia de la que he oído hablar últimamente fue disparada en la calle hace 4 días, respondió el camarero, guardándose la moneda. No sé si vivió o murió. El sheriff ha estado muy callado al respecto. Interesante, murmuró el extraño, y el tirador se fue del pueblo, por lo que escucho. Se dirigió al oeste. El extraño pidió un whisky, luego preguntó, «¿La mujer que fue disparada, alguien sabe dónde está ahora?» Thomas no esperó a escuchar la respuesta. Dejando algunas monedas en la mesa, salió del salón y se apresuró a su caballo. Si Holloway había enviado a alguien a hacer preguntas, significaba que no estaba convencido de que Sophia estuviera muerta, lo que significaba que tenían menos tiempo del que habían pensado. Cabalgando de regreso a la cabaña, la mente de Thomas corría con posibilidades. Deberían irse inmediatamente, a pesar de la condición de Sophia, esconderse en otro lugar, enfrentar directamente a los hombres de Holloway. Estaba tan preocupado con estos pensamientos que casi se pierde la señal de problemas. Huellas de cascos en la tierra blanda, cerca de la cabaña. Huellas frescas que no habían estado allí cuando se fue. Inmediatamente alerta, Thomas desmontó y ató su caballo a cierta distancia. Luego se acercó a pie, sacando su revólver. Al acercarse a la cabaña escuchó voces, la de Sofía, alta de tensión, y la de un hombre, desconocida y amenazante. El señor Holloway estará muy complacido de saber que sobreviviste, decía la voz masculina. Ha estado muy angustiado, pensando que te había perdido permanentemente. Dile a Victor que se vaya al infierno, respondió Sofía, su voz firme a pesar del leve temblor que Thomas podía ver en sus manos. Preferiría morir antes que volver con él. Eso se puede arreglar, dijo el hombre fríamente. Aunque el señor Holloway preferiría que estuvieras viva, él tiene asuntos pendientes contigo. Thomas llegó a la ventana, mirando cuidadosamente a través de un hueco en las contraventanas. Dentro, Sofía estaba de espaldas a la pared del fondo, con el rifle de Thomas en las manos, pero vacilando ligeramente mientras apuntaba a un hombre alto y delgado con un traje oscuro. Incluso desde ese ángulo, Thomas pudo ver que Sofía estaba pálida e inestable, claramente esforzándose por mantenerse erguida. «Te dispararé si te acercas más», advirtió Sofía, pero el hombre simplemente se rió. «Apenas puedes mantenerte en pie, querida. Dudo que pudieras golpearme si lo intentaras». Dio un paso hacia adelante. «Ahora sé razonable. Baja el arma y me aseguraré de que tu viaje de regreso a Denver sea lo más cómodo posible». Thomas había escuchado suficiente. Moviéndose en silencio hacia la puerta, la probó. Estaba sin llave. El hombre de dentro había forzado la cerradura o había obligado a Sofía a abrirla. Tomando una respiración profunda, Thomas irrumpió por la puerta, su revólver apuntado directamente al intruso. «Apártate de ella», ordenó Thomas, su voz dura como el acero. El hombre se giró, revelando un rostro estrecho con ojos juntos y un bigote fino. Su mano se movió hacia su chaqueta, pero Thomas amartilló su revólver de forma contundente. «Yo no lo haría», advirtió Thomas. «Manos donde pueda verlas». El hombre obedeció, levantando su mano lentamente. «Este es un asunto privado entre la señorita y su empleador», dijo suavemente. «No le concierne a usted». «Me concierne mucho.
ya que está invadiendo mi casa y amenazando a mi amiga, replicó Thomas, moviéndose con cuidado para posicionarse entre el hombre y Sofía. ¿Quién es usted? Lawrence Barton, respondió el hombre con una ligera reverencia, como si estuvieran siendo presentados en un evento social. Trabajo para el señor Victor Holloway. He venido a escoltar a la señorita Winters de regreso a Denver, donde pertenece. Ella no pertenece a nadie, dijo Thomas con calma, y no irá a ninguna parte con usted. Los ojos de Barton se entrecerraron. El señor Holloway es un hombre poderoso, vaquero. No le gusta la interferencia en sus asuntos. Y a mí no me gustan los hombres que disparan a las mujeres por la espalda, replicó Thomas. ¿Fue esa su obra, Barton? La expresión del hombre parpadeó brevemente. Una necesidad lamentable, la señorita Winters resultó. Difícil de persuadir por medios convencionales. Detrás de Thomas, Sofía hizo un pequeño sonido angustiado. Él podía sentir su presencia a su espalda, el cañón del rifle ahora apoyado contra su hombro, mientras ella lo usaba para apoyarse. Esto es lo que va a pasar, dijo Thomas, su voz mortalmente tranquila. Usted se va a ir. Le va a decir a Holloway que Sofía murió de sus heridas, y ni usted ni nadie más que trabaje para él volverá a buscarla jamás. Los delgados labios de Barton se curvaron en una mueca. ¿Y por qué haría yo eso? Porque si no lo hace, respondió Thomas, lo mataré aquí mismo, ahora mismo, y enterraré su cuerpo donde nadie lo encontrará jamás. No había bravuconería en su tono, solo una fría certeza. Y si Holloway envía a alguien más, haré lo mismo con ellos. Y si él viene en persona. Thomas sonrió sin humor. Bueno, agradecería esa oportunidad. Por un largo momento, los dos hombres se miraron, la tensión en la cabaña lo suficientemente espesa como para cortarla. Luego la mirada de Barton se dirigió hacia la ventana, calculando. No lo haga, aconsejó Thomas. No daría 3 pasos. Los hombros de Barton se encogieron ligeramente en derrota. Está cometiendo un grave error, dijo con la voz tensa de ira. El señor Holloway no perdona desprecios. Yo tampoco, respondió Thomas. Ahora salga. Su caballo está atado en el extremo sur del claro. Cabalgue hacia el norte y no mire atrás. Thomas mantuvo su revólver apuntando a Barton mientras el hombre retrocedía lentamente hacia la puerta. En el umbral, Barton se detuvo, sus ojos encontrando los de Sofía por encima del hombro de Thomas. Nunca dejará de buscarte, dijo, su voz casi compasiva. Lo sabes, ¿verdad? Nunca serás libre de él. Ya lo soy, respondió Sofía, su voz más fuerte de lo que había sido. Dile a Victor que ya no tiene poder sobre mí. La boca de Barton se tensó, pero no dijo nada más, deslizándose por la puerta y hacia el crepúsculo. Thomas lo siguió hasta el porche, observando hasta que el hombre había montado su caballo y se había marchado, dirigiéndose al norte como se le había indicado. Solo cuando Barton estuvo fuera de la vista, Thomas envainó su arma y regresó al interior, donde encontró a Sofía desplomada contra la pared, el rifle ahora en el suelo a su lado, su rostro ceniciento por el agotamiento y el estrés. ¡Sofía! Thomas corrió a su lado, abrazándola. Se sintió frágil contra él, temblando con la adrenalina gastada. ¿Estás herida? ¿Te tocó? Ella negó con la cabeza débilmente. No, solo me sorprendió. Estaba dormitando y luego la puerta se abrió. Su voz se quebró. Lo siento, debería haberla mantenido cerrada con llave. Pensé que volverías pronto y... Shh. Thomas la calmó, levantándola suavemente y llevándola a la cama. No es tu culpa. Nunca debería haberte dejado sola. Mientras la acomodaba en la cama,
Thomas notó una mancha oscura extendiéndose en la parte posterior de su camisa. «Te has desgarrado los puntos», dijo, preocupación aguda en su voz. «Déjame ver». Con cuidado ayudó a Sofía a girar de lado. Luego le levantó la camisa lo suficiente para examinar la herida. Como había temido, algunos de los cuidadosos puntos del Dr. Patterson se habían roto y sangre fresca brotaba de la herida reabierta. «Necesito limpiar esto y vendarlo con fuerza», dijo, buscando los suministros médicos que el doctor había proporcionado. «Podría doler». Sofía asintió con gravedad. «Haz lo que tengas que hacer». Thomas trabajó lo más suavemente posible, limpiando la herida con antiséptico que hizo a Sofía silbar de dolor, luego aplicando presión hasta que el sangrado disminuyó. No podía reemplazar los puntos, eso requeriría la habilidad del doctor, pero podía vendar la herida lo suficientemente apretada para mantenerla cerrada hasta la mañana. «Necesitaremos que el Dr. Patterson venga aquí mañana», dijo Thomas mientras aseguraba el vendaje. «No me gusta cómo se ve esto». Sofía le tomó la muñeca cuando terminó. «Thomas», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «sabes que Barton le dirá a Holloway todo, que estoy viva, que estoy contigo. Vendrá por los dos ahora». Thomas cubrió su mano con la suya. «Que venga», dijo con fiereza. «Dije lo que quise decir, Sofía. No dejaré que te lleve». «No entiendes de lo que es capaz», insistió Sofía. «Tiene dinero, hombres, influencia. Y yo tengo un arma, un buen caballo y una mujer por la que vale la pena luchar», interrumpió Thomas, sus ojos verdes intensos mientras sostenían los de ella. «Eso me parecen probabilidades justas». Algo parpadeó en la mirada de Sofía, sorpresa quizás, o asombro. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?» Thomas dudó, luego decidió que la verdad era la única respuesta que importaba. «Porque en los 4 días desde que te atrapé cayendo, he llegado a preocuparme por ti más de lo que creía posible», dijo simplemente. «Porque mereces una oportunidad en la vida que quieres, un jardín, un pequeño lugar propio, paz, y porque la idea de que vuelvas con ese hombre me hace querer quemar el mundo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. «Yo también me preocupo por ti», susurró, «pero no puedo pedirte que luches mis batallas». «No preguntaste», señaló Thomas. «Yo ofrecí». Le apartó un mechón de cabello dorado de la cara, su tacto tierno. «Pero ahora mismo necesitas descansar. Averiguaremos nuestro próximo movimiento por la mañana». Los párpados de Sofía ya se estaban volviendo pesados. La combinación de dolor, pérdida de sangre y agotamiento emocional haciendo mella. «Quédate conmigo», murmuró mientras el sueño comenzaba a reclamarla. «Siempre», prometió Thomas, acomodándose en la silla junto a su cama, su revólver al alcance de la mano. Mientras Sofía se sumían en el sueño, él se mantuvo vigilante, su mente trabajando en sus opciones. Al amanecer, Thomas había tomado su decisión. No podían quedarse en la cabaña, no era lo suficientemente defendible, y Holloway ahora sabía dónde encontrarlos. Necesitaban un nuevo santuario, un lugar donde los hombres de Holloway no pensarían en buscar. En el momento en que Sofía despertó, Thomas le expuso su plan. «El rancho que mencioné, el que está en venta al norte de aquí. Los dueños ya se han mudado, pero la casa todavía está amueblada. Es remoto, con buenas líneas de visión en todas direcciones. Nadie nos esperaría allí». «Pero tus provisiones, tus cosas», comenzó Sofía. «Pueden ser reemplazadas», dijo Thomas con firmeza. «Lo que no puede ser reemplazado eres tú». Se sentó a su lado en la cama. «Sofía, necesito que seas fuerte un poco más. ¿Puedes cabalgar?
El viaje es de unas 3 horas. Sofía se incorporó sentándose, haciendo una mueca pero decidida. Puedo cabalgar. Solo ayúdame a levantarme. Thomas envió a buscar al doctor Patterson antes de que partieran, usando a un chico local que entregaba suministros para llamar al médico. El doctor llegó rápidamente, frunciendo el ceño ante la herida reabierta de Sofía, pero comprendiendo la urgencia de su situación una vez que Thomas le explicó la visita de Barton. Cabalgar será doloroso, advirtió Patterson, mientras reemplazaba los puntos desgarrados. Pero si estás decidida a ir, al menos la herida está limpia. Cambia el vendaje diariamente e intenta no volver a tirar de estos puntos. Le entregó a Thomas una botella de láudano para el dolor durante el viaje. Partieron tan pronto como Sofía fue suturada y vestida con la ropa nueva. Thomas había comprado un sencillo vestido azul que le quedaba un poco grande, pero era útil. Thomas la ayudó a subir a su yegua más dócil, luego montó su propio semental. Cabalgaron hacia el norte, tomando una ruta tortuosa a través de zonas boscosas siempre que fue posible para minimizar su visibilidad. El viaje fue duro para Sofía. Aunque nunca se quejó, Thomas podía ver el dolor en su expresión tensa, en la forma en que se aferraba al cuerno de la silla con la intensidad de los nudillos blancos. 2 veces se detuvieron para que ella pudiera descansar, y Thomas le dio pequeños sorbos de láudano para adormecer lo peor de la agonía. A media tarde, llegaron a la cima de una pequeña colina y el rancho se extendía ante ellos. Una casa modesta, con un granero y un corral, anidada en un valle con un arroyo serpenteando a través de él. La tierra alrededor era buen pastizal, salpicado de álamos y dividido por vallas de rieles, partidos que necesitaban alguna reparación. «Es hermoso», exhaló Sofía, las primeras palabras que había pronunciado en más de una hora. «Podría ser un hogar», dijo Thomas en voz baja, observando su rostro. «Para los dos, si quisieras». Sofía se volvió hacia él, la sorpresa evidente en su expresión. «Thomas, sé que es repentino», se apresuró a decir. «Sé que solo nos conocemos desde hace unos días, pero a veces la vida te muestra tu camino de las maneras más extrañas». Estiró el brazo por el espacio entre sus caballos para tomarle la mano. «No pido promesas, Sofía, solo una oportunidad. Quédate conmigo, cúrate, y mira si este podría ser el lugar que has estado buscando». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero una sonrisa las atravesó como el sol después de la lluvia. «Me gustaría», susurró. «Mucho». La casa estaba polvorienta por el desuso, pero por lo demás en buen estado, una estructura sencilla de 2 dormitorios con una cocina grande y una cómoda sala de estar. Mientras Sofía descansaba en un sofá que Thomas había limpiado apresuradamente de las fundas de polvo, él aseguró la casa, revisando las cerraduras de puertas y ventanas, planificando posiciones defensivas, descargando los suministros que habían traído. Esa noche, mientras se sentaban frente a un fuego que Thomas había encendido en la chimenea de piedra, Sofía hizo la pregunta que había estado en la mente de ambos. «¿Qué hacemos con Holloway?» Thomas consideró antes de responder. «Tenemos algunas opciones. Podríamos seguir huyendo. Siempre un paso por delante. Podríamos intentar razonar con él, ofrecerle dinero para que te deje en paz». Su mandíbula se tensó. «O podríamos mantenernos firmes y luchar si llega el caso». «No se razonará con él», dijo Sofía con certeza, «y estoy cansada de correr». Miró alrededor de la habitación, luego de vuelta a Thomas. «Quiero quedarme aquí. Quiero construir algo real». Su voz se fortaleció con resolución. «Si Holloway viene, lo enfrentaremos juntos». Thomas asintió, el orgullo y la admiración hinchando su pecho. «Juntos», asintió. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en relativa paz.
La herida de Sofía sanó constantemente, y su fuerza regresó más rápidamente de lo que Thomas se había atrevido a esperar. Pronto pudo moverse libremente por la casa, incluso aventurándose al exterior para sentarse en el porche y respirar el aire limpio de la montaña. Durante este tiempo, Thomas fue al pueblo solo una vez para comprar formalmente el rancho. Pagó en efectivo, usando la mayor parte de sus ahorros, y registró la escritura a nombre de él y de Sofía, un acto que levantó las cejas del gerente del banco, pero no generó ningún comentario. Mientras estuvo en Ordway, Thomas se mantuvo alerta ante cualquier señal de los hombres de Holloway, pero el pueblo parecía tranquilo, sin ser perturbado por influencias externas. A medida que abril se convirtió en mayo, Sofía comenzó a ayudar con pequeñas tareas en el rancho: cocinar, plantar un huerto, remendar ropa. Entraron en un ritmo fácil juntos, trabajando codo con codo durante el día y hablando hasta altas horas de la noche, compartiendo historias de sus pasados y sueños para su futuro. Sus crecientes sentimientos el uno por el otro permanecieron en gran parte tácitos, pero eran evidentes en cada mirada, cada toque casual, cada sonrisa compartida. Thomas se encontraba observando a Sofía cuando ella no miraba, la forma en que la luz del sol se enredaba en su cabello dorado, los movimientos gráciles de sus manos mientras trabajaba, la determinación en su perfil mientras abordaba una tarea difícil. Por su parte, Sofía parecía florecer en la seguridad del rancho, despojándose gradualmente de la cautela que se había vuelto una segunda naturaleza durante sus meses huyendo. Se reía con más facilidad, hablaba con más libertad y comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol pintar el cielo occidental en tonos de oro y carmesí, Thomas finalmente dio voz a lo que había estado creciendo entre ellos. «Estoy enamorándome de ti», dijo simplemente, sus ojos en las montañas distantes. «Sé que es rápido y sé que tienes razones para ser cautelosa, pero quería que lo supieras». Sofía permaneció en silencio por un largo momento, tanto que Thomas comenzó a temer haber ido demasiado lejos. Luego su mano encontró la suya, sus dedos entrelazándose. «Me enamoré de ti el día que me atrapaste», respondió suavemente. «Cuando estaba cayendo, cuando pensé que me estaba muriendo, y miré a tus ojos». Ella se volvió para mirarlo. «Vi algo que nunca había visto antes, alguien que me atraparía, no solo mi cuerpo, sino todo de mí». Thomas extendió la mano para tocar su mejilla, sus dedos callosos suaves contra su piel. «Siempre te atraparé», prometió, «mientras me dejes». Su primer beso fue tierno, una delicada exploración que rápidamente se profundizó en algo más apasionado, una expresión física del vínculo que se había formado entre ellos a través del peligro y la curación, las confidencias compartidas y las sencillas tareas diarias. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, los ojos brillando con asombro y deseo. «Si las cosas fueran diferentes», comenzó Sofía vacilante, «si fuéramos solo un hombre y una mujer que se hubieran conocido en circunstancias ordinarias, te cortejaría adecuadamente», Thomas terminó por ella. «Te traería flores y te llevaría a bailes. Le pediría permiso a tu padre para casarme contigo». La sonrisa de Sofía estaba teñida de tristeza. «A mi padre le habrías gustado. Y a mí me habría gustado él», respondió Thomas, «pero dadas las circunstancias». Tomó ambas manos en las suyas. «Sofía Winters, no quiero esperar por un momento adecuado imaginado. Quiero construir una vida contigo aquí mismo, empezando ahora. ¿Te casarías conmigo?» La alegría iluminó el rostro de Sofía. «Sí», dijo simplemente.
Nada me haría más feliz. Su celebración fue interrumpida por el sonido distante de jinetes que se acercaban a la cabaña, varios caballos, moviéndose a un ritmo constante por el camino hacia el rancho. Al instante alerta, Thomas se puso de pie, ayudando a Sofía a levantarse. Entra, dijo con urgencia. Toma el rifle y ve al dormitorio en la parte trasera de la casa. Si oyes disparos, no me escondo, interrumpió Sofía, su voz firme. Ya no. Quien quiera que sea, los enfrentaremos juntos. Sus ojos sostenían los suyos, inquebrantables. Lo prometiste. Thomas quiso discutir, insistir en protegerla, pero reconoció el acero en su mirada. Esta era la mujer que había sobrevivido a Victor Holloway, que había soportado ser disparada y perseguida, que nunca se había rendido a pesar de las abrumadoras adversidades. Asintió una vez, aceptando su decisión. Juntos entraron, recogiendo armas, el revólver y el rifle de Thomas, una escopeta que habían encontrado en la casa. Se colocaron cerca de las ventanas con vistas claras al camino que se acercaba, esperando en tenso silencio mientras los jinetes se acercaban. A través del anochecer, Thomas contó 5 hombres liderados por una figura en un magnífico caballo negro. Incluso a la distancia, había algo imponente en la postura del jinete principal y arrogancia en la forma de sus hombros. Holloway, susurró Sofía, su rostro pálido pero resuelto. El de adelante. Thomas asintió con gravedad. 5 contra 2. No son probabilidades ideales. Pero no imposible, respondió Sofía, comprobando que su escopeta estuviera cargada. Victor no es mucho de pelear él mismo. Paga a otros para que hagan su trabajo sucio. Mantente fuera de la vista tanto como sea posible, instruyó Thomas. Déjame hablar primero. Quizás podamos resolver esto sin derramamiento de sangre. Los jinetes se detuvieron en el patio frente a la casa, extendiéndose en un semicírculo mirando hacia el porche delantero. El jinete principal, Holloway, desmontó con fluidez y gracia, entregando las riendas a uno de sus hombres. Tendría unos 45 años, guapo de una manera fría, con hilos de plata en su cabello oscuro y un traje caro que parecía fuera de lugar en el agreste paisaje. Pintoresco, comentó en voz alta, mirando alrededor del rancho con evidente desdén. Aunque supongo que te conviene, Sofía, siempre jugando a ser una simple chica de campo, ¿verdad? A pesar de todo lo que te di. Thomas salió al porche, con su rifle en la mano casualmente, pero listo. Señor Holloway, supongo. Los ojos de Holloway se entrecerraron mientras se fijaban en Thomas. ¿Y usted debe ser el vaquero que ha estado albergando mi propiedad? Sofía se pertenece a sí misma, respondió Thomas con calma. Y esta es tierra privada. Está invadiendo. Holloway se rió, un sonido sin humor. Qué ingenuamente encantador. Sofía y yo tenemos un acuerdo que ella rompió cuando me robó y huyó. Simplemente he venido a reclamar lo que es mío. Su fría mirada se desvió hacia la puerta detrás de Thomas, donde Sofía ahora estaba de pie, escopeta en mano. «Hola, mi querida. Te ves bien, considerando el informe de Barton sobre tu estado». «Vete, Victor», llamó Sofía, su voz firme a pesar del ligero temblor que Thomas podía ver en sus manos. «Aquí no hay nada para ti». «Al contrario», replicó Holloway suavemente, «tú estás aquí, y me he tomado un considerable gasto y problema para encontrarte». Se ajustó los guantes, un gesto casual en desacuerdo con la tensión del momento. «Ahora, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Ven conmigo ahora, devuelve lo que robaste, y quizás sea indulgente. Niégate y...» Hizo un gesto hacia sus hombres,
todos los cuales tenían sus manos cerca de sus armas. Thomas se hizo un poco a un lado, bloqueando a Sofía más completamente de la vista de Holloway. «Ella no irá a ninguna parte contigo», dijo, su voz endureciéndose. «Esta es su única advertencia, Holloway. Vuelva a su caballo y váyase. No regrese». La expresión de Holloway se oscureció. «Parece que no entiende la situación, vaquero. No soy un hombre acostumbrado a que se le niegue lo que quiere». Chasqueó los dedos y sus hombres sacaron sus armas. «Última oportunidad, Sofía. Ven en paz o mira a tu último protector morir antes de que te unas a mí de todos modos». «No tengo nada tuyo, Víctor», respondió Sofía, moviéndose para colocarse junto a Thomas a pesar de su intento de mantenerla detrás de él. «Solo tomé lo que era legítimamente mío, el dinero que me pagaste, la ropa que llevo puesta». «Tomaste más que eso», gruñó Holloway, su compostura cediendo ligeramente. «Tomaste mi dignidad, mi reputación». La gente susurra que Victor Holloway no pudo mantener a su mujer a raya, que ella prefirió una existencia sin dinero a mi generosidad. Su voz bajó peligrosamente. «Nadie me deja, Sofía. Nadie». Thomas reconoció el momento en que la negociación se volvió imposible. Lo vio en los ojos de Holloway, una frialdad, una resolución que no aceptaría nada menos que la victoria completa. A su lado, Sofía se tensó, llegando a la misma conclusión. «Entonces lamento que tenga que terminar así», dijo Thomas en voz baja. En un movimiento fluido, levantó su rifle y disparó, golpeando al hombre directamente a la derecha de Holloway, el que ya tenía su arma a medio sacar. Estalló el caos. Thomas se lanzó a un lado, tirando de Sofía con él mientras las balas astillaban la barandilla del porche. Se precipitaron por la puerta principal, obteniendo la protección de las gruesas paredes de la casa. Afuera, Holloway gritaba órdenes mientras sus hombres se dispersaban, buscando ángulos para disparar dentro de la casa. «Las ventanas», jadeó Thomas, ya gateando hacia una de sus posiciones defensivas. «¿Recuerda el plan?» Sofía asintió con gravedad, moviéndose a su ventana asignada al costado de la casa. Thomas se había preparado para esta posibilidad, apilando muebles para crear coberturas cerca de puntos estratégicos, dándoles posiciones protegidas desde las cuales defender la casa. El tiroteo que siguió fue breve, pero intenso. Thomas, disparando metódicamente desde su posición, logró herir a otro de los hombres de Holloway. Sofía, aunque menos experimentada con armas de fuego, mantuvo suficiente fuego de cobertura para evitar que los atacantes asaltaran la casa. La marea cambió cuando uno de los hombres de Holloway intentó alcanzar la puerta trasera. Sofía, anticipando este movimiento, había cambiado de posición y estaba esperando. El disparo de su escopeta alcanzó al hombre en el hombro y el pecho, no matándolo, pero sacándolo de la lucha. «Holloway», gritó Thomas durante una pausa en los disparos, «solo te quedan 2 hombres. Tómalos y vete antes de que más de ustedes salgan heridos». Hubo un momento de silencio. Luego la voz de Holloway resonó más cerca que antes. Había llegado al costado de la casa. «Quizás todavía podamos llegar a un acuerdo», llamó. «Soy un hombre razonable. Dime tu precio por la mujer». «Ella no está en venta», replicó Thomas con fiereza, «y tampoco su libertad». Otra pausa, luego el sonido de movimiento, pasos corriendo, un caballo relinchando asustado. Thomas arriesgó una mirada por su ventana y vio a Holloway corriendo hacia la casa, usando a sus hombres heridos como cobertura, un revólver en la mano. «Sofía está entrando», advirtió Thomas, ya moviéndose para interceptarlo. Llegó a la puerta principal justo cuando Holloway irrumpió en ella.
ambos hombres chocando con suficiente fuerza como para hacerlos tambalear. Holloway era sorprendentemente fuerte para su edad y constitución, y su rabia le dio una fuerza adicional. Estrelló a Thomas contra la pared, su revólver presionado contra la garganta del vaquero. «Te mataré», siseó Holloway, su rostro contorsionado por la furia. «Te mataré y me la llevaré de todos modos». Thomas luchó contra el agarre de Holloway, pero el cañón del arma se clavó dolorosamente en su tráquea, dificultándole respirar, y mucho menos contraatacar eficazmente. «Víctor». La voz de Sofía cortó la tensión como un cuchillo. Estaba parada en la entrada de la cocina, su escopeta apuntando directamente a la espalda de Holloway. «¡Suéltalo! ¡O juro que te dispararé!». Holloway se congeló, pero no soltó a Thomas. «No me dispararás, Sofía», dijo, con confianza en su voz a pesar de la situación. «No tienes la capacidad de matar a un hombre a sangre fría». «Tienes razón». Sofía estuvo de acuerdo, su voz firme. «Nunca he querido hacerle daño a nadie, pero no me estás dando otra opción». Dio un paso adelante. «No volveré contigo, Víctor. Nunca. Esta es mi casa ahora. Este es el hombre que amo. Si me obligas a elegir entre tu vida y la suya, lo elijo a él». Algo en su tono debió convencer a Holloway de su sinceridad. Su agarre sobre Thomas se aflojó ligeramente, la incertidumbre parpadeando en su rostro por primera vez. Fue toda la oportunidad que Thomas necesitaba. Con un repentino aumento de fuerza, golpeó la mano armada de Holloway hacia arriba. El revólver se descargó inofensivamente en el techo. Los dos hombres forcejearon, chocando contra los muebles, mientras cada uno luchaba por el control del arma. Thomas era más joven, más fuerte, pero Holloway luchó con la desesperación de un hombre que nunca había aceptado la derrota. Se estrellaron a través de la puerta principal, hacia el porche, todavía luchando por el arma. Un disparo resonó, y Thomas sintió un dolor abrasador a lo largo de sus costillas. Holloway había logrado disparar, la bala rozando el costado de Thomas. Con un rugido de dolor y determinación, Thomas finalmente arrebató el revólver de las manos de Holloway, lanzándolo lejos al patio. Su puño se conectó con la mandíbula de Holloway una, dos veces, hasta que el hombre mayor se tambaleó hacia atrás, sangre brotando de su labio partido. «Se acabó», jadeó Thomas, presionando una mano contra su costado sangrante. «Tus hombres están caídos o huyendo. Has perdido». Holloway se limpió la sangre de la boca, el odio ardiendo en sus ojos. «Nunca se acaba», escupió. «Tengo conexiones que no puedes imaginar. Traeré la ley sobre ti. Alegaré que la secuestraste, me robaste. Los arruinaré a ambos». «No, no lo harás», se escuchó la voz de Sofía desde el umbral. Salió al porche, su escopeta aún en la mano pero ahora bajada. «Porque si lo intentas, le diré a todos los periódicos de aquí a Denver qué clase de hombre eres realmente, cómo mantienes a las mujeres, cómo las tratas». Su barbilla se levantó desafiante. «Tu reputación, tu preciada posición en la sociedad, todo se desmoronaría. ¿Es eso lo que quieres, Víctor?». La incertidumbre cruzó el rostro de Holloway, rápidamente reemplazada por el cálculo. Se enderezó su chaqueta arruinada. Parte de su compostura regresó. «Estás mintiendo», dijo, pero había un indicio de duda en su voz. «Pruébame», desafió Sofía acercándose. «O puedes aceptar que he seguido adelante, que no quiero tener nada que ver contigo y dejarnos en paz». Holloway miró de Sofía a Thomas y viceversa, sopesando sus opciones. Finalmente soltó una risa corta y amarga. «Él no te hará feliz, ¿sabes?», le dijo a Sofía. «Hombres como él no entienden a mujeres como tú. Te aburrirá en un año». «Ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr», respondió Sofía con calma.
Holloway la miró fijamente por un largo momento, algo casi parecido al arrepentimiento cruzando sus facciones. Luego se enderezó, su rostro endureciéndose en su habitual máscara de control. «Quédatela entonces», le dijo a Thomas, «pero que sepas esto. Si alguna vez los veo a cualquiera de ustedes en Denver, todas las apuestas están canceladas». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó rígidamente hacia su caballo. Sus hombres restantes, viendo a su empleador retirarse, comenzaron a hacer lo mismo, ayudando a sus compañeros heridos a montar. Thomas y Sofía permanecieron de pie, uno al lado del otro en el porche, observando cómo Holloway y sus hombres se alejaban, el polvo de los cascos de sus caballos dorado a la luz del sol poniente. «¿Crees que cumplirá su palabra?», preguntó Thomas en voz baja. «Creo que su orgullo le importa más que yo», respondió Sofía. «Mientras pueda decirse a sí mismo que eligió dejarme ir, que fue su decisión». Se encogió de hombros. «Encontrará a otra a quien controlar, alguien más joven, más complaciente». Thomas le puso un brazo alrededor de la cintura, acercándola. «¿Estás bien?». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pensé que sería libre de él», susurró. «No de verdad». Miró a Thomas, asombro en sus ojos. «Pero lo soy, ¿verdad? Realmente se acabó». «Se acabó», Thomas confirmó, besando su frente. «Y algo nuevo está empezando». Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Ordway, con el Dr. Patterson y el Sheriff Miller como testigos. Sofía llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido, con flores silvestres en el pelo. Thomas vestía su mejor camisa y un chaleco nuevo, sus ojos nunca apartándose del rostro de Sofía mientras pronunciaban sus votos. El rancho floreció bajo su cuidado. Thomas compró ganado y caballos, construyendo gradualmente un rebaño respetable. El jardín de Sofía se expandió de productos básicos de cocina para incluir flores y hierbas medicinales que vendía en el pueblo. Juntos repararon cercas, pintaron la casa y convirtieron la propiedad en un verdadero hogar. La noticia del conocimiento curativo de Sofía se extendió, y pronto mujeres de kilómetros a la redonda acudían a ella en busca de remedios y consejos. Descubrió un don para la partería, trayendo nuevas vidas al mundo con manos hábiles y un corazón compasivo. Fue un trabajo curativo, ayudando a borrar los recuerdos de su tiempo con Holloway y reemplazarlos con propósito y orgullo. Thomas se dedicó a la ganadería como si hubiera nacido para ello. Su afinidad natural con los animales, un instinto por la tierra, le sirvieron bien. Bajo su dirección, el rancho, al que llamaron Sunnyside por la forma en que la luz de la mañana bañaba los pastos orientales en oro, se hizo conocido por su ganado de calidad y sus tratos justos. Su felicidad no estuvo exenta de desafíos. El trabajo era duro, el clima a veces cruel. Hubo sequías que amenazaron las cosechas, inviernos que pusieron en peligro el rebaño. Pero enfrentaron cada obstáculo juntos. Su vínculo se fortaleció con cada lucha y triunfo compartido. Un año después de su matrimonio, mientras la primavera traía nuevo crecimiento al rancho Sunnyside, Sofía descubrió que estaba esperando su primer hijo. La noticia los llenó a ambos de alegría y temor. La paternidad era un territorio inexplorado, una nueva aventura que ninguno de los dos había anticipado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en aquel fatídico día en Ordway. «¿Y si no soy una buena madre?», se preocupó Sofía una tarde mientras estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol, un ritual diario que habían mantenido desde sus primeros días en el rancho. «No tuve exactamente una crianza normal». Thomas le tomó la mano, su pulgar trazando círculos en su palma.
Serás una madre increíble, le aseguró. Eres amable, paciente, fuerte, todo lo que un niño necesita. Y tú serás un padre maravilloso, respondió Sofía, apoyándose en él. Nuestro bebé tiene suerte de tenerte. Su hijo nació en una nítida mañana de octubre de 1881, un niño sano con los ojos verdes de su padre y un mechón de cabello que prometía ser del mismo tono dorado que el de su madre. Lo llamaron David James Summers, David por el padre de Thomas y James por el hermano de Sofía, quien viajó desde Boston para conocer a su sobrino y dar su bendición a la hermana cuyos sacrificios habían hecho posible su educación. Mirando a su familia, su esposo acunando a su hijo, su hermano de pie orgulloso a su lado, Sofía sintió una sensación de plenitud que nunca había esperado encontrar. El camino que la había traído hasta aquí había sido doloroso, lleno de oscuridad y miedo, pero la había llevado a este momento, esta vida, este amor. 2 años después, Sofía dio a luz a gemelos, un niño y una niña a quienes llamaron Michael y Elizabeth. La familia de Summers estaba completa, su hogar lleno de risas, lágrimas ocasionales y la energía interminable de 3 niños activos. Con el paso de los años, el recuerdo de Victor Holloway se desvaneció, convirtiéndose en nada más que una sombra de una vida anterior. Ocasionalmente, viajeros de Denver traían noticias. Holloway se había casado con una joven de una familia adinerada, había expandido sus intereses comerciales, había sufrido reveses financieros durante una recesión. Pero estas historias ya no tenían poder sobre Sofía. Eran simplemente cuentos sobre un extraño que una vez había amenazado su felicidad, pero que finalmente fracasó. Una tarde de verano en 1889, mientras Thomas y Sofía estaban sentados en su porche viendo a sus hijos perseguir luciérnagas en el crepúsculo, Thomas hizo una pregunta que había estado en su mente durante mucho tiempo. ¿Te arrepientes alguna vez? ¿Elegir esta vida en lugar de la comodidad que Holloway ofrecía? Sofía miró a su alrededor a su rancho, la casa robusta que habían ampliado para acomodar a su creciente familia, el jardín floreciente, el ganado sano pastando en los campos distantes. Pensó en sus hijos, fuertes y curiosos, creciendo libres bajo el cielo de Colorado. Y miró a Thomas, su rostro curtido por el sol y el trabajo pero aún guapo, todavía mirándola con el mismo amor y asombro que le había mostrado el día que la atrapó cayendo. Nunca, dijo con total convicción, ni por un solo momento. Thomas sonrió, tomándole la mano. Yo tampoco, dijo suavemente. Aunque a veces pienso en lo cerca que estuvimos de nunca conocernos, si no hubieras estado corriendo por Ordway ese día, si yo no hubiera estado justo en ese lugar. Creo que algunas cosas están destinadas a ser, dijo Sofía, apretándole la mano. De todos los lugares a los que pude haber corrido, de todos los momentos en que el hombre de Holloway pudo haberme alcanzado, sucedió allí, entonces, contigo cerca. Apoyó la cabeza en su hombro. Me dispararon por la espalda mientras corría y me atrapaste antes de que cayera al suelo. Fue el peor momento de mi vida y el mejor, porque me trajo a ti. A nosotros, corrigió Thomas suavemente, envolviendo su brazo alrededor de ella, a esta vida que hemos construido juntos. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el rancho Sunnyside, mientras las risas de sus hijos resonaban por el patio, Thomas y Sofía permanecieron en el porche, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos. Habían encontrado el uno en el otro no solo amor, sino compañerismo, fuerza y una visión compartida de lo que la vida podría ser. Y todo había comenzado con un disparo, una caída y un vaquero que había estado en el lugar correcto, en el momento exacto,
para atrapar a una mujer que había estado corriendo toda su vida, hasta que encontró una razón para quedar.